Muy buenos días. Gracias a los que han aceptado esta invitación, empresarios, emprendedores, gente del sector, personas y asistentes del sector cuero calzado y marroquinería. Gracias por su tiempo y el día de hoy estamos entonces con el interés de conocer un poco sobre esta realidad que nos compete hoy de emergencia y a partir de esta realidad, cómo vamos a desarrollarnos. Nos acompaña de la empresa Radar Juan Diego Becerra y Catarina Sánchez, quienes van a interactuar el día de hoy en esta presentación. Son las personas que nos van a acompañar en el webinar. Agradezco dos cosas de ustedes. Por favor, silenciar los micrófonos para que agradezco silenciar los micrófonos para que la interlocución sea mucho mejor. Apagar sus cámaras. Van a estar en cámara solo las personas que van a hacer la presentación formal. Agradezco también a través del chat colocar su nombre, correo electrónico y número celular para poder enviarles la presentación y para poderles enviar la conferencia, el webinar grabado, que lo estamos grabando en este momento. Y adicionalmente vamos a resolver sus dudas a través del chat. Agradezco entonces si primero pues, todas las preguntas que quieran, voy a estarlas coordinando y las respondemos a través del chat, por favor. Agradecería validar que me escuchen bien, que el sonido y el audio esté bien, tanto mío como de Juan Diego y de Catalina, para que podamos tener pues un webinar lo más, digamos, ameno posible. Ángela, no sé si quieras hacer alguna introducción complementaria de Radar, Juan Diego y Catalina. Estamos listos. John, gracias. Buenos días a todos. Pues como tú lo decías, esta conferencia es extremadamente interesante e importante con el tema que estamos viviendo actualmente, así que agradezco a todos haber asistido. Creo que la información que vamos a tener nos va a ayudar a tomar muchas decisiones. Hemos venido hablando en el ciclo de webinars de ASICAN de varios temas importantes. Por supuesto, el tema de la moda siempre va a ser relevante, pero hoy no lo vamos a ver desde solo las tendencias de productos, sino también desde qué está pensando el consumidor. Así que pues agradezco muchísimo a Juan Diego por haber aceptado acompañarnos y a todos ustedes pues también estar aquí escuchando esta información que realmente va a ser muy relevante con respecto a las decisiones que vamos a tomar, no solo como empresa, sino también como consumidor. Así que no siendo más, le damos la palabra a Juan Diego. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias, maravilloso por verlos, comunicarnos con ustedes, contarles un poquito lo que estamos viendo. Estoy con Catalina, que es la directora del Observatorio de Moda y nuestro Observatorio de Calzado y Marroquinería. Y la idea es, como les decía John, como les decía Ángela, tratar de contarles qué es lo que vimos, qué es lo que estamos viendo y quizá qué podemos empezar a hacer en medio de esta situación actual. ¿Qué es importante con respecto a eso? Nosotros les vamos a presentar ahorita datos de cierre marzo con algunos adelantos que tenemos de abril. Hasta ahora estamos terminando de organizar toda la información. Entonces, quizá podemos ir avanzando. La idea es que si tienen preguntas puedan hacerlas. Si podemos contestarlas, será maravilloso. Quizá hay algunas que no, porque no sabemos esto cuándo se va a acabar, no tenemos ni idea. Estábamos hablando precisamente antes de iniciar este asunto, lo que va a significar la apertura que se empieza a dar hoy en las ciudades, lo que va a significar en 15 días la nueva ola de contagios. Entonces quizá ahí es donde está el rollo. Voy a empezar alguien está compartiendo pantalla y yo no puedo compartir la mía. Gerardo. Sí, hay un Gerardo, sí, está compartiendo pantalla. Sí, Gerardo, estás compartiendo y no me deja compartir la mía para poder hacerles la presentación. Uy, dame un segundo, dame un segundo, reviso este tema porque... Bueno, eso hace parte del aprendizaje
en Listo, medio de esta situación extraña. listo, perfecto. A ver si puedes compartir la tuya, por favor, Juan. Sí, ahí ya estamos. ¿Me están viendo? Listo. De acuerdo. Bueno, entonces, ya que puedo empezar por acá, lo que quiero es, insisto, contarles un poquito lo que significa el gasto de los colombianos en medio de esta situación. Obviamente voy a tratar de darles un contexto que me parece que es importante. Yo sé que es posible que lo hayan escuchado en muchas partes, pero nos ayuda por lo menos a ponernos en medio de donde estamos hoy. Entonces eso me lleva en primer lugar a esta discusión. Es una discusión muy compleja, pero que quizá nos ayuda a entender el gran reto en el que estamos metidos. Son dos líneas, nuestra línea de comportamiento de las personas infectadas y lo que significa eso para el sistema de salud, y por el otro lado la línea de la economía y lo que significa eso para la salud de todos. Creo que a veces hacemos una dicotomía entre las dos como si no estuviesen juntas, pero la verdad es que sí, todo lo que pase en una de las dos termina afectando la otra. El gran confinamiento, que es como lo han llamado a nivel internacional, hoy lo que nos muestra es muchos países ya han empezado a hacer una pequeña liberación de eso que llamamos la cuarentena. No ha sido tan fácil. De hecho, Seúl ayer volvió a cerrar bares y restaurantes, teniendo en cuenta que teóricamente era uno de los países que más avanzado estaba al respecto. Y China ya volvió a encontrar en Wuhan la zona, digamos, que termina siendo origen de toda esta situación, un caso propio no importado, lo que nos muestra que estamos en un ir y venir que no sabemos realmente cómo termine moviéndose. Ahora, ¿cómo nos va a pagar económicamente? Esto es una aproximación que hace McKinsey, por lo menos en términos de escenarios. ¿Cuál es el problema de los escenarios? La incertidumbre en la que estamos actualmente nos lleva a hablar de, como no sabemos cuánto va a durar este asunto del confinamiento y no sabemos cómo se va a dar el proceso después, que realmente el único país que lo hizo de alguna forma es China, que tiene un modelo político completamente diferente y una autoridad completamente diferente. No es un buen ejemplo para nosotros, así como tampoco lo son los países del lejano oriente. En tanto esos países del lejano oriente tuvieron antes un ejemplo sobre lo que debía pasar. Cuando aparece el MERS en Corea del Sur o el SARS en China, pues empezaron a cambiar ciertos hábitos que permitieron de alguna forma el aumento del distanciamiento social que han aprovechado en esta situación. Nosotros actualmente estamos empezando a vivirlo. Nuestra disciplina como sociedad es un poquito más compleja. La gente realmente en este país es muy poco disciplinada como para dar respuesta a solicitudes en términos de quedarse en casa. Eso adicionalmente con un tema que es absolutamente claro, y es que nuestro alto nivel de informalidad termina generando que muchas personas tengan que salir a la calle a buscar el sustento diario. Bajo ese principio, estos dos escenarios que nos muestran, en el mejor de los escenarios, mejor dicho, el mejor, básicamente que ya sabemos que no se puede cumplir, lo que nos diría es que la salida de este hueco terminaría siendo en 2021. Cuando miramos un escenario un poco más dramático, con la extensión quizá por un par más de meses de esta situación, nos llevaría a que los resultados deberían darse hacia 2023 incluso. La salida de esta crisis se podría ver un poquito más larga. Cuando uno mira las proyecciones que han hecho los centros nacionales de desarrollo, ANIF, lo que nos dice es, en el mejor de los escenarios, suponiendo que el gran aislamiento termina ahorita en el mes de mayo, estaríamos hablando de una caída del PIB cercano al 2.7%. Si se extiende, incluso podría llegar a ser del 8-9% este año, esperando eso sí un crecimiento que sea una recuperación que sea mucho más rápida para poder salir de este asunto. Básicamente lo que estamos diciendo es, pues este segundo semestre va a ser desastroso, este segundo trimestre, probablemente el tercero va a ser muy difícil,
Si todo funciona bien, esperaríamos un rebote para el último Q, tratando de tener un crecimiento que nos ayude a que la cosa no termine siendo tan difícil. Ahora, todo esto hay que plantearlo desde un punto de vista un poquito más amplio, y es lo que ha pasado en China. ¿Por qué termina siendo tan importante lo que ha pasado en China? Nuestro sector está muy relacionado con las importaciones del país asiático y con las exportaciones también. Y pues China lo que nos mostró es que inmediatamente hizo un freno, cerró las fronteras, cerró las fábricas, pues obviamente hubo una caída del PIB de China. Eso nunca lo habíamos visto, eso no se esperaba, pues, en condiciones normales. Y esa caída al final lo que nos trae hoy es a decir, ya salieron porque la última cifra termina siendo positiva, pero obviamente en medio de una situación en la cual China particularmente está un poquito más complicada, porque si China es el motor de la producción del mundo, y China pues empieza a funcionar de nuevo, pues los países que le compran los productos a China obviamente están embolatados porque todos estamos en medio de esta situación, entonces el crecimiento tendrá que darse de a pocos. Les quiero mostrar esto porque me parece que al final es un fenómeno que tenemos que entender desde diferentes ámbitos. Desde lo global, que va el tema de China, que les conté un poquito, lo que significa la caída de la demanda del petróleo, la sobreproducción que tenemos hoy, con precios de barril de petróleo muy bajos, que además van a terminar generando un efecto adicional en nuestro país, por cuenta de que nosotros somos un país exportador, pero también con una particularidad, y es que ningún analista hasta ahora piensa que esto va a ser eterno, pero sí el rebote del precio del petróleo no va a ser tan fuerte, debería ajustarse más o menos como unos 30, 35 dólares, muy por debajo incluso de lo que nosotros teníamos en mente, y se los planteo de esa manera porque dentro de las cifras que plantea anualmente el gobierno hace una estimación de los costos del precio del petróleo para saber más o menos cuánta plata va a recibir por cuenta de esa exportación. Ese valor estaba más o menos en 57 dólares barril. Teniéndolo ahorita 25, lo que vamos a ver es que el gobierno va a dejar de recibir un montón de plata. Al no recibir ese montón de plata y tener unos gastos tan altos como los que tiene actualmente, probablemente eso va a terminar generando un efecto de disminución desde lo fiscal, desde la cantidad de impuestos que se reciben, y un aumento del gasto que generará un déficit. Por eso ya estamos hablando de flexibilización de la regla fiscal, del aumento de déficit, porque obviamente para una situación tan extraña como esta, eso es importante. Entonces la recuperación de China vendrá con la recuperación mundial, porque obviamente estamos amarrados a eso y a una recesión en la que ya está básicamente el mundo. A nivel nacional vamos a tener un freno de importaciones, un freno de exportaciones, que eso en la práctica nos habría de llevar a quizá un asunto un poco más competitivo, pero como no tenemos demanda, pues la cosa es mucho más difícil. Una devaluación, que ya pues estamos hablando de dólar a 4.000 pesos, y cerca de eso es muy difícil que vaya a volver a bajar en medio de una situación, pero la incertidumbre también es grande. Estaríamos hablando que un dólar puede terminar entre 3.000 y 5.000 en cualquier parte, así que es difícil. El contagio que ya tenemos en Colombia desde el 6 de marzo, ya llevamos más de 10.000 casos. Si bien tenemos una de las tasas más bajas de mortalidad en la región, también es cierto que pues estamos aún dentro del proceso. El gobierno que ha emitido un montón de decretos tratando de ofrecer liquidez a las empresas y a las personas, mucho o poco, esa es una discusión diferente, pero evidentemente genera una presión importante para la economía y lo que será nuestra recesión. Ahora, para los hogares la cosa es diferente. ¿Por qué es diferente? Primero porque hay un altísimo nivel de incertidumbre. El altísimo nivel de incertidumbre gira en torno a varias cosas, desde el desespero de estar en la casa hasta el desespero de tener que salir a buscar el sustento. Uno de los grandes problemas que está también, aunque esté un poquito más abajo, es el tema del desempleo. Si bien es cierto que las cifras de desempleo en Colombia nos muestran apenas un pequeño crecimiento de personas desempleadas, el desempleo se ubicó en 12.6 en la última medición del año.
También es cierto que esa misma medición nos está mostrando que la cantidad de personas ocupadas cayeron más o menos 1.5 millones de personas. ¿Por qué les hago esa claridad? Porque cuando hablamos de lo que pasa en términos de empleo, de desempleo, una persona para el sistema, para la medición, una persona desempleada es aquella que no está trabajando y además que está buscando activamente trabajo. Como muchas personas han tenido que dejar de trabajar, pero saben que en este momento no hay muchas oportunidades, no están buscando trabajo y por tanto dentro del modelo de desempleo no son desempleados, son inactivos. Entonces esa revisión hay que hacerla porque estamos hablando de que se pudieron haber destruido solo en el tiempo que llevamos, porque incluso sin contar mayo, 1.5 millones de empleos. La devaluación le pega a los hogares porque los productos importados obviamente llegan más caros y obviamente vamos a tener un freno del gasto. Ahora, ese freno del gasto se tiene que ver desde dos esquinas diferentes. Ya les muestro un poquito de eso porque quizá es como lo más interesante dentro de la situación. Y esto, ¿qué es lo que puede terminar pasando en medio de esos fenómenos? Entonces, vamos a tener inicialmente devaluación, una caída de compras por Internet fundamentalmente relacionadas con compras en plataformas internacionales, donde el valor de cambio es el dólar y con un dólar tan caro, pues la gente prefiere no comprar. Una caída muy importante de ventas de bienes durables y semidurables, donde estamos nosotros. Esa es la verdad, nosotros somos bienes semidurables. No somos los únicos que estamos en medio de esta extraña situación, porque también está pasando con carros. No sé si vieron las cifras de las caídas de carros para el mes de abril. Al final nos mostraron una caída del 98% en las ventas de carros. Pues hay un problema difícil y una inflación fundamentalmente en alimentos que ya empezamos a ver en esto, en el cierre de abril. Ya cuando hablamos de lo que significa estar en la casa, hablamos de una compra de medicamentos y de mercado, que es una compra anticipada que vamos a ver en las cifras un poquito más adelante, un aumento de los domicilios y del consumo online en plataformas nacionales. Hemos visto un repunte muy interesante en plataformas, sin embargo, evidentemente también estamos en un proceso de, yo lo llamaría como de conocer y de entender un poquito la situación, porque el ejemplo perfecto es lo que pasó con Rappi ayer, que Rappi terminó desbordado, pero pues hace parte de este proceso de aprendizaje, y una inflación por desabastecimiento que se ha registrado fundamentalmente en alimentos. Ahora, aquí, ¿qué les quiero mostrar? Aquí estoy hablándoles de tres grandes fenómenos económicos que golpearon a otros países. SARS cuando aparece en 2003 en China, el desastre de la central nuclear de Fukushima en Japón y el MERS en Corea del Sur. ¿Y por qué se los muestro? Porque todos generaron grandes caídas en la economía, todos, de una forma o de otra. Pero también es cierto que también en algún momento salimos de ese hueco. O sea, este es un fenómeno que no va a ser corto, pero vamos a salir de él. Así que lo que tenemos que tratar de hacer es estar lo mejor preparados para que el golpe no termine siendo tan duro. Entonces, si lo planteamos desde esa esquina, ¿qué es lo que vimos nosotros en Colombia con respecto a esas grandes crisis? Nosotros hemos visto tres grandes crisis los últimos 25 años. La crisis del 98-99 por cuenta de lo que significó el golpe hipotecario y la reventada del UPAC, creo que es la mejor forma de describirlo, y cómo se quebraron bancos, todo esto. Después la gran crisis financiera mundial, que nos pegó muy duro también, la crisis de 2008-2009, y después la crisis por cuenta de la caída del precio del petróleo, que pasó de $120 a 35, y todo el show que generó eso para el gasto. Necesitamos 9 años en ese momento para recuperar el gasto per cápita cuando salimos de la crisis del 98. Cuando salimos de la crisis del 2008-2009 necesitamos 5 años, y para la salida de la crisis del 2016 necesitamos 3 y medio. Nuestro país ha sido resiliente de alguna forma para poder salir de las crisis económicas. Ninguna se compara a esta, pero pues tenemos que hablar de lo que hemos vivido. Cada vez, en tanto los crecimientos económicos han sido más sostenidos, la salida de la crisis es más corta, y lo que vamos a terminar viendo en este momento es, vamos a salir,
Ahora, el vamos a salir nos tiene que llegar a replantearnos un poco sobre dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar, porque quizá es el punto más interesante detrás de esta discusión. Estas son las cifras de marzo. Y les muestro estas cifras de marzo, que son las últimas que tenemos cerradas, que yo creo que es importante. La verdad, mañana salen las cifras totales del mes de abril. Ahí tengo un adelanto, pero voy despacio a eso. Marzo nos presentó un crecimiento muy importante del 7%. ¿Por qué les digo y por qué me parece tan importante hablar de ese crecimiento tan alto? Hasta mitad de marzo, el crecimiento del país era muy bueno en términos de gasto, en términos económicos, todo venía funcionando muy bien, mitad de marzo. Y en mitad de marzo, que es cuando empiezan a tomarse las medidas, que recuerden que finalmente el aislamiento preventivo obligatorio en el país empieza el 25 de marzo, en Bogotá y en otras ciudades empieza el viernes anterior, que es más o menos 5 o 6 días antes, estamos hablando de una tercera parte del mes, ya nos muestra una caída muy importante en algunas categorías. Pero hay categorías donde crecimos un montón. ¿Por qué? Cuando la gente llega y se encuentra con que tiene que encerrarse en la casa, lo primero que hace la gente es comprar aquellos productos que considera muy necesarios para sobrevivir y concentrarse en ellos. Entonces tuvimos un crecimiento de la venta de cloro del 1400%. Y la gente compró alcohol glicerinado, del que nos echamos en las manos, el antibacterial, por montones, porque pues no había antes en la casa. Y compramos un montón de enlatados. No sé si se acuerdan, los enlatados estaban agotados en los supermercados y en las tiendas, y tenemos además una caída muy importante de inventario en términos de desinfectantes. Todo eso se acabó. Pero la gente compró fue de más. El mejor ejemplo de eso termina siendo el papel higiénico. La gente compró papel higiénico como si esto fuera un virus intestinal, se llenó de papel higiénico y entonces sabe que el papel higiénico no le va a pasar, no le va a faltar en la casa. Eso fue en marzo. Pues compramos mucho papel higiénico y gastamos más en eso porque había categorías donde no podíamos gastar, como restaurantes. Ahora, ¿qué fue lo que terminamos viendo en abril? Pues como yo compré tanto papel higiénico en marzo y pues no lo usé porque pues no vamos a ir muchas más veces al baño, entonces en este abril vamos a tener muchísima menos compra de papel higiénico porque ya están los hogares sobreabastecidos. Entonces, lo que nos va a traer esta situación es, marzo nos muestra un gran crecimiento del gasto porque tenemos un sobreabastecimiento en un montón de productos y además de ese sobreabastecimiento, tenemos la necesidad de buscar aquellas cosas que no teníamos. Cuando nos enfrentamos a abril, donde el gasto real termina cayendo un 5%, pasamos de un crecimiento del 7% a un decrecimiento del 5%, lo que vimos fue, 1, la gente ya no compró porque estaba abastecida. 2, la gente ya no compró porque no tenía trabajo y no tenía plata. 3, la gente, la platica que le quedó disponible, prefirió guardarla porque en medio de esta incertidumbre, pues poder contar con unos pesitos para que los próximos meses no terminen siendo tan duros, es mejor. Ahora, esto obviamente está amarrado de un montón de cosas. El aumento de los precios en marzo, que fue importante, y está relacionado fundamentalmente con el comportamiento de los precios de los alimentos, que son los que más crecieron, como pueden ver aquí en la parte de la izquierda. Los alimentos para el hogar fueron los que más crecieron. Nuestros precios en términos generales crecieron un poco con respecto al año pasado, todo lo que es moda, pero pues también hubo una caída muy importante del gasto y por tanto la gente no creció. Este es el comportamiento de las grandes canastas. Aquí estamos viendo las 9 grandes canastas de gasto de los hogares. Alimentos creció un 27, bienestar, donde está todo lo que es salud, cuidado personal, creció un 18. Todo lo que es vivienda nos presentó un crecimiento del 14%. Ese crecimiento está fundamentalmente en lo que nosotros llamamos artículos para la limpieza y el cuidado del hogar, que llegó a tener crecimientos del 27% en términos reales. Mientras que ahí en adelante todas las categorías empiezan a caer. Educación cae un 5, transporte cae un 10, entretenimiento cae un 18, comidas por fuera del hogar un 20, electrodigital un 22, y nuestra canasta, que es la canasta moda, donde está todo lo que es calzado y marroquinería,
cayó un 32%. Aquí es cuando empezamos a ver los golpes más duros. Y estos golpes más duros se concentran dentro de nuestra canasta en el sector calzado. Catalina ya les va a contar un poquito más al respecto, pero fíjense qué fue lo que terminaron haciendo los hogares. Tuvieron que gastar más en algunas categorías, por lo que les he contado, y en aquellas en las que no podían gastar, pues simplemente frenamos la cosa. Entretenimiento, cuando hablamos de entretenimiento, hablamos de varias cosas, de entretenimiento de experiencia como cines, conciertos, bares, y de entretenimiento como plataformas digitales, como productos para hacer ejercicio, ese tipo de cosas en términos generales crecieron, las de entretenimiento desde la casa, pero todo lo que fue entretenimiento experiencial cayó a ritmos del 65%. Como la gente no podía salir, pues no podía gastar en eso. E insisto, estamos hablando de un efecto que se genera únicamente por los últimos 10 días del mes. Ahora, cuando miramos esa situación en los adelantos que hemos podido ver de abril, pues la cosa es mucho más dramática. La caída de entretenimiento llega a ser del 80%, comidas por fuera del hogar cae del 65%. Vemos que hay unos golpes mucho más duros para los hogares. Entonces, nosotros estamos viendo aquí las dos que más crecen, las dos que menos crecen. Evidentemente, nosotros hacemos parte de la canasta que menos crece durante el mes de abril, de marzo, y también durante el mes de abril, que al final nos van a generar toda esta cantidad de incertidumbre con respecto a lo que va a venir después de esta apertura. Perdón. Después tenemos el tema de las ciudades. Todas las ciudades en términos generales presentaron crecimientos. La más fuerte fue Barranquilla para el mes de abril. Bogotá fue la ciudad que creció menos de las grandes porque fue la que primero cerró. Fíjense que el crecimiento está cerca de 3 puntos por debajo de eso. Pero también nos muestra una situación que tenemos que tener en cuenta, y es la apertura que se empieza a dar, pues que teóricamente empezó hace un par de semanas, pero que se lleva a la práctica hoy con más fuerza, nos empieza a llevar a, es posible que se liberen ciertos sectores desde la producción, pero desde el comercio seguimos cerrados. Y el hecho de estar cerrados desde el comercio, lo que termina siendo es, probablemente vamos a tener un montón de productos que estamos produciendo, pero no tenemos dónde venderlos. El crecimiento de los canales virtuales es muy importante y sin lugar a dudas ha sido una herramienta que han podido utilizar muchas marcas, pero también tiene unas limitaciones en términos de cobertura y en términos de algo que me parece dramáticamente importante en términos de educación al consumidor. A veces se nos olvida que no todo el mundo sabe comprar online, nunca nos han enseñado. La gente aún tiene mucha desconfianza por las plataformas. Entonces no es fácil meternos a que todo el mundo pueda ir a comprar allá. Además, porque incluso muchas veces nosotros no hemos logrado posicionamientos suficientes en términos de representación del e-commerce y el proceso de logística que hay detrás del e-commerce. ¿Por qué se los planteo de esta manera? Estaba hablando con el grupo Éxito hace unos días y estaban contándome que, no sé si ustedes sabían, el grupo Éxito es el e-commerce más relevante en el país, pues es el más grande, el que más vende. Y aún siendo el más grande, no les hablo de esta situación desde antes, aún siendo el más grande, durante los primeros días del gran confinamiento, terminó teniendo problemas porque fue saturado y no alcanzó a dar respuesta a todo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y pues si empezamos ahí desde los chiquitos, obviamente la cosa puede ser un poquito más complicada. Entonces, Cata les va a hablar un poquito sobre la situación de moda y de calzado, que yo creo que después de esta introducción un poquito larga, ¿no? Me extendí un poquito yo, mucha carreta. Después de esto nos ayuda a ver cómo está nuestro sector hoy. Bueno, digamos que el primer semestre de la canasta de moda de este año, digamos que tuvo un crecimiento, fue bueno comparado con lo que hemos observado. Sin embargo, al ver el acumulado, vemos una caída del 3.24 en términos de plata. ¿Qué sucede? Nuestra categoría está compuesta no solamente por calzado, por
ropa, o sea, por vestuario, sino también está constituida por artículos personales, calzado, servicios y ropa hogar. El tema con nuestra canasta es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios tuvo una caída supremamente fuerte. ¿Por qué? Porque no son, digamos que, por ejemplo, una lavandería es muy difícil que haya podido permanecer abierta durante el tiempo que hemos estado en cuarentena, lo cual ha aumentado su caída, la caída en el gasto de estos servicios. Además que, como decía Juan Diego, en algunas ciudades el cierre de las ciudades o el cierre comercial se dio inclusive casi una semana antes. Además, este cierre fue particularmente, coincidió con una quincena, entonces muchas de las personas que tenían, digamos, podrían tener destinado cierto dinero al gasto en moda por cierre de mes, porque llegó el pago, pues definitivamente destinaron su dinero a otras cosas. ¿Qué sucede? Esta categoría en particular, calzado y artículos personales, que son las que pues más nos interesan en este momento, venían creciendo muy bien. En enero y en febrero tuvieron un gran desempeño y, sin embargo, la caída que presentó, por ejemplo, calzado para el último mes del trimestre, pues afectó significativamente el comportamiento de lo que fue para todo el trimestre. Es por eso que en artículos personales observamos un crecimiento a nivel corriente y en calzado todo el trimestre presenta una contracción del 14,5. Juan. Listo, entonces aquí les queremos mostrar es cómo está el comportamiento del gasto real. Digamos que la primera sección donde ustedes ven de los primeros 4 trimestres que están, fue la crisis inflacionaria. ¿Qué sucedió? Durante la crisis inflacionaria, como pueden ver la línea verde, que es el total, pues el gasto decrece a nivel real. Sin embargo, este decrecimiento se da cerca del tercer trimestre del 2016, como les contaba Juan, por varias características, entre ellas una inflación significativamente alta para alimentos, lo cual generó que los hogares otra vez tuvieran que realizar como una sustitución de gasto en otras categorías. ¿Qué pasa? Dentro de las categorías afectadas, obviamente estuvo la canasta de moda, pero calzado fue una de las que mayor caída tuvo de todas las que hubo de moda. Además, pero sin embargo, perdón, se salvó, por decirlo así, artículos personales. ¿Por qué? Artículos personales, primero es una categoría que en términos generales tiene un desembolso más bajo y se puede hacer con mayor frecuencia. Eso es lo que ha hecho que desde ese momento hasta hoy las categorías, o sea, no solo accesorios, sí haya mantenido su crecimiento, sino que moda también haya repuntado por aparición de nuevos formatos, lo cual también ayudó a que la categoría empezara a fortalecerse. ¿Qué sucede? Nosotros, como les contábamos al final del cierre del año pasado, el gasto venía presentando una dinámica muy interesante, sobre todo positiva para el comportamiento y sobre todo en vestuario y entretenimiento. Para este primer trimestre, con lo sucedido durante el mes de marzo, se presentó una fuerte caída a nivel real en términos de calzado. Hablamos nosotros de real, hacemos una aproximación al volumen de lo que los hogares están gastando. Entonces, un hogar frente al primer trimestre del año pasado gastó menos 16%, lo cual quiere decir que no solamente paró la compra, sino que realmente no lo hizo, no, o sea, no lo va a hacer durante este periodo de tiempo. Lo mismo sucede con la canasta de moda, la cual también se ve fuertemente afectada, como les contaba, por servicios y todo el tema de vestuario. Mientras que artículos personales crece. Artículos personales crece en la medida en que ahí tenemos dos factores importantes. Uno, tuvimos la celebración del Día de la Mujer, el cual incentivó el gasto en las primeras semanas del mes de marzo antes del cierre. Entonces, en esos días, digamos que este sector se vio beneficiado, haciendo que el impacto del cierre de fin de mes no fuera tan fuerte. Además de eso, tuvimos entre enero y febrero el gasto relacionado con temporada escolar. ¿Qué sucede? Cuando tenemos esta temporada, pues muchos hogares decidieron hacer recambio. Ya que el año pasado el crecimiento no fue tan fuerte, seguramente y como el gasto estaba pues dinamizándose, muchos hogares decidieron hacer compras en este tipo de categorías, por lo cual todo el tema de maletas y accesorios relacionados tuvo un aumento que fortaleció ese crecimiento o esa dinámica que venía observándose en accesorios. Juan.
Como les contaba, los factores más importantes que influyeron sobre el gasto fue, a nivel positivo, fue la temporada escolar, porque movilizó mucho gasto, sobre todo en las últimas semanas de enero y en las primeras semanas de febrero. La celebración del Día de la Mujer, que pudimos, digamos que tenemos cómo comprobarlo, o certeza de verlo por la autodeclaración de los hogares, sobre todo que la intención de gasto de los hogares frente a estas categorías se recuperó en los 2 primeros meses del año frente a lo que hemos observado en años anteriores, y que este gasto también no solamente se da para nuestra categoría, sino a nivel generalizado. Es decir, los hogares estaban más cómodos para gastar y pudieron hacer gastos en nosotros. Sin embargo, en términos negativos, lo que más afectó el gasto fue el comportamiento de los precios, porque en algunas categorías los precios crecieron y aunque eso era bueno, no todos los consumidores estaban dispuestos a pagar más por ciertos productos. Además, empezó, como les contaba, el inicio del confinamiento, lo cual afectó que perdiéramos no solo una semana casi, sino en algunas ciudades más de 4 días. También afectó el tema de las ciudades principales. Sucede que, por ejemplo, Bogotá es la ciudad que aporta el 30% del gasto en moda y fue una de las ciudades que tuvo una mayor caída frente a lo observado en el primer trimestre. Y otro tema también importante es la reducción de la demanda. Hay ciudades como Cali y Bucaramanga donde la migración venezolana se ha retirado. Ellos eran grandes consumidores y por su reto, por irse de la ciudad, aparte de que tuvieron que frenar su gasto por la situación, también se fueron de la ciudad. Entonces había menos personas dispuestas a comprar dentro de nuestra canasta. Entonces, si vemos, en consecuencia, si vemos lo que pasa con los precios, como les contaba, entonces la crisis inflacionaria en 2016 hizo que en términos generales los precios estuvieran muy altos. Sin embargo, artículos personales también creció la inflación, pero como eran inflación, pese a que crecieron, como eran artículos con desembolsos, digamos que entonces pudieron hacer una compra. Ya tienes abierto tu micrófono. Bueno, para este trimestre, dada la celebración, o sea, hay varios componentes importantes que hicieron que los precios repuntaran, no solamente la celebración del Día de la Mujer, sino también, como les decía, todo el tema de compras derivadas del gasto escolar. Entonces, eso hace que el trimestre en general para accesorios haya tenido unos precios más altos. A nivel nacional seguimos mal, pero dentro de nuestra canasta, accesorios es la única que presenta una inflación por encima del promedio nacional, mientras que moda y calzado siguen estando por debajo. Respecto a la asignación de los hogares, ¿qué es la asignación de los hogares? Es lo que cada hogar designó o la plata que asignó a la compra de artículos de nuestras categorías. A nivel nacional, de cada 100 pesos que tuvieron los hogares, solamente 0,46 designaron a la compra de calzado. Sin embargo, en las ciudades donde más asignan es en Bucaramanga. ¿Qué sucede? En calzado, como les decía Juan, nuestra categoría es supremamente, tal vez no dependiente, pero sí necesita mucho del tema de importaciones. Hay mucho calzado importado que entra a la industria a precios muy bajos, por lo cual eso también hace que la asignación de dinero a la categoría pues sea menor. Por otro lado, tenemos artículos personales, donde, por ejemplo, la asignación a nivel nacional es un poco más alta y crece frente al 2019, por la intención de compra y por digamos que los momentos que se dieron alrededor de este mes. Sin embargo, al devolvernos al calzado y ver lo que pasa en nacional, pues vemos que es evidentemente una reducción. Puede que no sea muy significativa, pero al multiplicar eso por mayores ingresos, pues el impacto es mayor. Barranquilla y Cali son ciudades que en artículos personales tienen mayor asignación por diferentes factores, no solo por nivel, digamos, cultural, sino, por ejemplo, en Barranquilla también presentamos el carnaval en los primeros meses del año, lo cual hizo que esta categoría que tiene relación con algunos productos de esa celebración, relacionados con la celebración, también se viera impulsado. Bogotá, nuevamente en artículos personales, es donde menos se asigna, lo cual impacta a nivel general lo que sucede con la asignación promedio. Pero igual en Bogotá también tenemos muchos comercios donde hemos visto
que todo el tema de artículos personales como joyas, por ejemplo, y pequeños artículos como billeteras y este tipo de cosas, sí crecen y sí tienen una mayor dinámica. Al observar lo que pasa, como les decía, con ciudades, hay que ver sobre todo cómo están creciendo a nivel corriente, que es en La Plata, por decirlo así, donde podemos ver que Bogotá es de las ciudades que más crece en plata. Sin embargo, este crecimiento se va acompañado de una alta inflación. Como Bogotá representa tanto y es tan importante dentro del gasto, obviamente lo que le pasa a Bogotá afecta todo el comportamiento. Bogotá tiene una inflación muy alta, al igual que Barranquilla y Cali, lo cual no solo empuja su crecimiento en términos de dinero, pero también empuja el nivel de inflación a nivel generalizado. El tema con las ciudades es que durante todo el año pasado veníamos observando que mientras las ciudades principales sí crecían, pues no lo hacían, no lo hacían tan dinámicamente o no lo hacían tan fuertemente como lo hacían las ciudades intermedias. Básicamente los últimos trimestres del año en estas categorías, los que salvaron, por decirlo así, el comportamiento y las dinámicas de crecimiento fue lo que pasó entre las ciudades intermedias, ya que las principales ciudades se encontraban con, pues no frenadas, pero sí un poco contenidas en el gasto. En este primer trimestre sucede más o menos lo mismo. Las ciudades principales sí crecen, pero obviamente en algunas ciudades principales se ven crecimientos mucho más fuertes. Esto porque, por ejemplo, en ciudades intermedias, hay muchas ciudades intermedias donde se abrieron nuevos centros comerciales y nuevos puntos donde las personas pudieron comprar. Igualmente, la migración de venezolanos aumentó su participación en otras ciudades, no solamente dejó de concentrarse en ciertas ciudades para moverse más dentro del país. Por esto es que, por ejemplo, ¿te devuelves un segundo, Juan? Por favor. Entonces, a nivel per cápita, la ciudad donde más acumulamos gasto en el primer trimestre fue en Barranquilla, como les decía, por el tema del carnaval, por el tema del regreso escolar, y también un poco por, digamos que la intención de compra que se observaba en Barranquilla, como por la sensación positiva que hay dentro de la ciudad. Ahora sí. En calzado, por otro lado, la situación es un poco más compleja. En calzado sucede que después de lo que pasó en 2016, nosotros nos dedicamos, pues nuestra respuesta como industria fue disminuir los precios. Cuando empezamos a subirlos otra vez, el consumidor ya no tuvo tanta disposición a comprarlos o a pagar un precio mayor por el mismo producto, por lo cual regresar a niveles positivos a nivel de inflación fue un poco complicado. Desde el 2016 nos tomó desde el 2016 hasta hoy, básicamente 3 años, nos tomó recuperar niveles de inflación. Digamos que no es que la inflación sea negativa, pero más bien óptimos para que la industria pudiera funcionar correctamente. Sin embargo, para este trimestre, por la caída que hubo durante el último mes, en particular sobre la última semana, esto afectó definitivamente el comportamiento de todo el trimestre, ya que si ven, en 2019 pues todas las ciudades habían crecido y para este 2020 todas las ciudades presentan una caída. Donde hay más caída es en Bucaramanga y en Barranquilla. En Bucaramanga, como les decía, el componente de la migración, de la salida de migración es muy importante. Y dos, también que en Bucaramanga son fuertes productores de calzado. Obviamente, donde se ven más afectados son donde más se produce, porque son los primeros que tuvieron que cerrar comercios en esta medida. Además, que en Bucaramanga se hicieron medidas como más estrictas, sobre todo el pico y cédula, perdón, lo cual hacía que era aún más difícil conseguir ciertos productos. Pese a ello, el comercio electrónico ha intentado hacer su esfuerzo en ambas categorías, pero el problema es que el mindset de las personas está concentrado o estuvo concentrado en ese momento sobre todo en el abastecimiento. Al estar concentrado en el abastecimiento, este tipo de categorías que no tenían un impacto, pues no es que no tengan un impacto, sino no eran tan necesarias en ese momento, fueron las más impactadas. Y ya.
Muchas gracias. Entonces, detrás de lo que nos queda, porque obviamente ya creo que hasta nos pasamos de tiempo, ¿qué viene para después? ¿Qué vamos a encontrar cuando salgamos de esta situación? Yo les decía al principio, estamos en un altísimo nivel de incertidumbre, no sabemos cuándo salimos, no sabemos cómo vamos a salir, cómo van a estar las empresas, no sabemos cómo van a estar los consumidores, porque pues si hay menos trabajo probablemente tengamos que concentrarnos en algunas cosas mucho más necesarias que quizá aquellas que nosotros, en las que nosotros estamos trabajando. Por eso les planteo por lo menos un poco de lo que sabemos que va a venir, sea como sea, y cómo desde allí podemos empezar a pensar. Sabemos que estamos en un freno del gasto de los hogares, sabemos que la gente va a tener menos plata, sabemos que la gente va a estar en una situación económica difícil. Sabemos que este proceso de, digamos, de aislamiento y de falta de relación con el comercio nos va a generar una desconexión con las marcas, porque la gente en este momento pues no ha tenido a las marcas realmente, sino que probablemente vive en sudadera en la casa porque pues, es lo que hay y lo que podemos hacer ahorita. Vamos a estar en medio de una realidad nueva y extraña que no va a girar en torno a que nos hayamos vuelto maravillosamente de un día para otro personas disciplinadas o algo así, sino más bien vamos a tener que encontrarnos con que el distanciamiento social debe mantenerse, con que el comercio no se puede abrir tan rápido, quizás solo en algunos puntos, con que el miedo va a permanecer, este virus que hoy nos está afectando de esta manera es un virus que no va a desaparecer mañana, probablemente esté con nosotros por lo menos un año más hasta que encontremos una vacuna, si es que la vacuna funciona. Entonces, esa es la realidad donde vamos a estar. La economía del país va a estar muy embolatada. Es muy difícil que el gobierno, una vez salgamos de esta situación, pueda entrar a apoyar muchas empresas. Eh, digamos que apenas vamos a estar tratando de vivir con lo justo para poder mantenernos como economía, más allá del repunte que esperemos se dé para tapar los huecos que estamos abriendo. Y nosotros como consumidores vamos a tener una nueva visión del mundo que, insisto, no gira a que nos volvamos todos buenos, sino más bien a replantearnos qué es lo que está pasando, porque es una de las cosas que se presentan en casi todos los estudios que hay hoy en el mundo y es, pues la gente se dio cuenta que podía vivir sin comprar zapatos y que estando en la casa pues podía vivir sin comprar zapatos. ¿Y por qué lo planteo de esa manera? Porque es ahí donde se presentan los grandes retos. Creo que reinventarse es una palabra absolutamente mal utilizada y en exceso utilizada en este momento, porque pues reinventar una empresa que vende zapatos a que venda otra cosa es imposible. Más bien yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cuál es realmente hoy, cuál es realmente ese valor que nosotros estamos entregando a nuestros clientes. ¿Cuál es la relación que nuestras marcas tienen con los clientes? ¿En términos de qué? Primero, este es el espacio, teniendo las empresas frenadas o trabajando muy lentamente, es el espacio para pensar realmente primero quiénes son nuestros clientes. Tenemos que aprovechar este espacio para construir verdaderos procesos de segmentación, de identificar las necesidades del consumidor, de entender qué es lo que los consumidores están recibiendo de nosotros y que no. Porque en un mercado en el que vamos a salir a estar cada vez más encerrados en ese segmento de gasto que quizá no termina siendo tan necesario, si yo no estoy entregando una propuesta de valor que realmente sea la que están necesitando los consumidores, probablemente pase incluso a un plano más abajo. Sabemos que la gente va a salir de esto después de haber usado tenis todos los días porque pues no tenía que usar zapatos y los tenis son más cómodos, y cuando la gente vuelva a la calle pues probablemente va a querer seguir buscando una cosa que le entregue comodidad,
porque ¿para qué carajo dañarme los pies si llevo un mes y medio encerrado y los tenis son maravillosos? O sea, entender que la necesidad de los consumidores está cambiando. Y si está cambiando de esa manera, nosotros tenemos que ajustarnos también. Ahora, hay una cosa adicional y es, necesitamos construir relaciones con las marcas que trasciendan el asunto transaccional. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros, lastimosamente, por el mercado que hemos construido, hoy tenemos una relación que con los consumidores gira en torno a la transacción. Entonces, el consumidor en la práctica se convierte en un número y es una factura de venta. Y listo, y con eso salimos. Y el problema de esa visión es, fíjense cuando empezamos a dejar de vender porque no podíamos vender porque cerramos las tiendas, ¿cuál es la relación que pudimos mantener con los consumidores? Si yo no mantengo una relación con los consumidores, me salgo de la cabeza y el tipo me saca. Entonces, este es el momento de plantear cuál es esa oferta de valor que yo tengo, a cuál es el segmento al que le estoy entregando cada oferta de valor y cómo yo puedo llegar a optimizar eso. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Creo que nosotros, en términos generales en el mercado, tenemos una mala concepción sobre lo que significa la segmentación. La segmentación no es solo construir segmentos a los cuales yo le voy a vender, quedarnos dentro de la literalidad, sino es construir una oferta de valor relevante para cada uno de esos segmentos. No es lo mismo el producto que yo le tengo que vender a un pelado o una pelada de 18 años que a un señor o señora que tiene 75. Y si no es lo mismo, pues tengo que entender que la oferta de valor que le estoy entregando a ambos es fundamental. Hola. Además, creo que nos está entregando esta situación nos está entregando una oportunidad interesantísima y es con la situación de encierro y de encierro obligado a la que hemos sometido a las personas mayores de 70 años. También hay un montón de críticas detrás de, venga, si yo tengo 70 años, no soy un viejo, no me trate como un abuelito que tiene bastón, porque yo me siento en plenitud de mi vida y puedo responder por mi vida. Entonces, es un momento también para pensar en cuál es la oferta o valor que nosotros tenemos para el segmento de adultos mayores, porque sin lugar a dudas, esto lo que nos está llevando es a pensar en cómo podemos darle respuesta a segmentos poblacionales que las necesitan y que actualmente no las tienen suficientemente bien solucionadas. Creo que desde allí empieza a surgir qué es lo que debemos plantear. Debemos plantearnos, uno, claro, y yo creo que todos lo estamos viviendo, cómo sobrevivir y mantener la caja y hacer que podamos cubrir nuestras obligaciones de la mejor manera como compañías, pero también tenemos que empezar a pensar un poco más en el consumidor, porque, y yo creo que ustedes lo están pensando igual que yo creo que no se verá tan difícil. Cuando salgamos de esto nos vamos a encontrar con una sobreoferta de ofertas, valga la redundancia. La gente va a salir a rematar los inventarios que tiene. China va a empezar a vender todos los inventarios que tiene a precios por debajo incluso del costo. O sea, vamos a salir a un mercado donde probablemente estemos en un altísimo nivel de competencia y esa competencia termine siendo radicalmente más más cercana a la discusión por precio. Por eso allí tenemos que empezar a construir una oferta de valor diferente, porque evidentemente lo vamos a poder hacer como país. Y más bien cómo yo puedo construir para mi compañía una oferta de valor que sea relevante para mi consumidor y de esa forma poder mantener. Creo que al final es lo que nosotros podemos ver hoy en el mercado. No sabemos, insisto, cuándo vamos a salir de esto, pero por lo menos empezar a pensar de una manera diferente nuestra relación con los consumidores nos puede permitir construir oportunidades de cara a lo que va a venir en el resto del año. Creo que con eso en la práctica quiero terminar haciendo como una pequeña proyección quizá de lo que puede terminar pasando en términos generales del gasto. Hoy en día estamos en el peor de los escenarios de lo que nosotros hemos hablado y esta proyección fue en marzo y ya estamos ahí.
porque todo va cambiando todo el tiempo, va cambiando muy rápidamente. ¿Qué nos está llevando a decir esto? Lo que nos está diciendo esto hoy es, la gente está de verdad cada vez más preocupada por su futuro inmediato, por cómo sobrevivir. Estamos cambiando esa visión de mal llamada abundancia, donde podíamos y estábamos, y digamos que la cosa estaba funcionando bien, a decir, venga, yo necesito cuidarme y necesito cuidar mis ingresos. Por eso es allí donde se requieren acciones más serenas con respecto a lo que le vamos a ofrecer a los consumidores, porque debemos estar acompañándolos y entenderlos. Yo no sé si les ha pasado que recibimos un montón de correos de marcas y de empresas que están tratando de vender por montones a punta de descuentos y nos llenan el correo o el teléfono de mensajes. Y creo que eso en este momento lo que termina generando es como, venga, pues no me moleste más, en este momento no puedo, o sea, déjeme un poquito porque estoy pensando en cómo compro la comida de la casa. Si nosotros pensamos un poquito más en acompañar a los consumidores y en entenderlos, porque al final son ellos los que nos mantienen a nosotros, quizás sea un poquito más fácil recuperar esa relación y construir una relación más fuerte para los meses que vienen y que estaremos saliendo de esta situación. Creo que con eso yo termino. Cata nos contó un pedazo importante, yo traté de darles un contexto y algo de lo que estamos viendo hacia futuro. No sé si tengan preguntas. John, si tú nos ayudas a organizar un poquito la cosa, aquí estamos tratando de responder las cosas que podamos. No, Juan, Catalina, muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante ilustrativo la presentación. Acaban de retransmitirme una pregunta para ver si alguno de ustedes nos puede ayudar con la respuesta. Dice Catalina Larcón que se habla mucho de una comunicación desde el marketing de seguridad o protección, etcétera. ¿Creen que cuando abramos nuevamente tiendas físicas debemos continuar con este tipo de mensaje? ¿O será que en ese momento será redundante? ¿Sería aconsejable mejor una campaña de branding o algo similar? Yo lo que podría responder de manera atrevida, porque pues es muy difícil pensarlo, es, creo que este es el momento en el que tenemos que empezar a combinar las cosas. Hay una cosa que es clara y es, hay muchos consumidores hoy que siguen asustados, que están asustados, que no se quieren enfermar, porque pues, sin lugar a dudas el bicho permanece y está ahí en la calle. Entonces, yo creo que de eso debemos acompañarlo de campañas de branding, tenemos que acompañarlo de campañas de educación al consumidor para que se vayan apoyando entre ellas y al final no termine diciendo yo, es que yo soy una empresa muy segura, pero pues la gente no tiene ni idea qué es mi marca o cuál es el producto que yo estoy entregando. Yo creo que este es un momento de pensar en una comunicación un poquito más completa para poder irle entregando a los consumidores en quizás momentos diferentes contenido de forma que sea más fácil después construir esta apertura de tiendas. Perfecto, gracias Juan. Yo personalmente tengo una y es que de todas maneras a través de la presentación tal vez tiende a presentarse o lo percibo así como una dicotomía entre me comunico o no me comunico, hago un exceso de comunicación o no lo hago. Al final debe existir un equilibrio entre esa realidad de que no olvido yo a mis clientes, pero tampoco los quiero como abrumar con información. ¿Cómo sería ese equilibrio? Pues que es bastante complejo en este momento. Sí, digamos que lo que hemos visto hasta ahora, mi querido John, es el problema no es ni siquiera la comunicación que estamos recibiendo, sino es el tipo de comunicación. Cuando la comunicación que yo recibo es únicamente tratando de generar transacción, pues la gente dice, venga, pero ¿por qué me bombardea con esto y no tengo plata? Creo que es un Estoy montando con Julián Duque, el hermano de comunicación que nos permita estar Ahí estoy montando con Julián Duque, digamos, el hermano de Julio. Realizar de alguna forma yo lo llamaría un relacionamiento un poquito más cercano y quizá un poquito más emocional para superar el asunto transaccional y que estemos y podamos de alguna forma permanecer en la cabeza de los consumidores, porque si no se hace muy difícil.
si nos bombardean a punta de promociones, un día la gente va a decir, venga, esto me importa un pepino, pues que no se dan cuenta qué es lo que yo estoy pensando. Yo creo que es hacia allá, hacia donde tenemos que girar. Quizá, obviamente, no bombardear a la gente en exceso, pero sí permanecer de alguna forma en la cabeza de los consumidores, entregándole valor o entregándole información que no necesariamente se relacione con la compra. Quizás decirle, venga, yo sé que estamos jodidos todos, pero aquí estamos y hoy en día estamos trabajando para buscar que cuando podamos volver a abrir, usted pueda ir a nuestras tiendas, como lo planteaba Catalina Alarcón hace un ratico, pero también para que cuando usted salga pueda encontrar una oferta que se relacione más con el hecho de volver a caminar en la calle, porque es que cuando estamos encerrados en la casa, los zapatos que utilizamos no son los correctos, no sé, alguna cosa de esas. Tratando de entregarle valor a los clientes, superando esa idea que se refleja únicamente en lo transaccional, que es lo que creo que en este momento a los consumidores más los puede agobiar. Perfecto. Otra inquietud. Pregunta Alfonso Pinzón si los empresarios deben estar preparados para un escenario muy posible en un mes y medio y es un segundo aislamiento focalizado basado en la velocidad de contagio y la oferta de camas UCI y camas hospitalarias. Wow, no sé cómo vean esa pregunta. Es una pregunta muy difícil porque no sabemos tiempos. Digamos que una de las preocupaciones a nivel internacional en casi todos los países termina siendo esa segunda ola de contagios que, como les contaba, ya se empezó a reflejar en lo que ha pasado en Seúl y en China. Probablemente sí, en tanto vuelva a aparecer un crecimiento de casos, sea necesario realizar alguna forma de restricción aún en ciertas zonas del país, probablemente, principalmente las ciudades grandes, que son las que están más sometidas pues, a la falta de distanciamiento. ¿De qué va a depender? Mucho realmente de la disciplina de los colombianos, y es allí donde creo que tenemos, diría yo, más retos para que la gente entienda y no tengamos que volver a cerrar de manera tan agresiva. Pero diría que no sé si exactamente en un mes y medio, pero sí pensaría que vamos a tener que volver a confinamientos focalizados en el corto tiempo. Perfecto, Juan. Catalina, pues muchas gracias. No sé, Ángela, si tú tengas algún comentario, alguna inquietud para cerrar ya el webinar, si eres tan amable. Hola, sí, tengo dos preguntas que no me sin ellas que me estaban haciendo a mí por el interno y es una, ustedes hablan mucho del consumidor final y de cómo aproximarlo, pero me preguntan qué va a pasar con el intermediario, qué va a pasar con estas personas que compran al por mayor y que son quien finalmente tienen a su lado el consumidor final, pero en este momento también hay un poco de incertidumbre sobre qué va a pasar con eso. La empresa se va directamente al consumidor final, el intermediario va a seguir siendo muy importante. ¿Cómo lo ven ustedes? Eso por un lado. Y hay otra pregunta que es sobre cómo ven el tema internacional, cómo ven el tema de las importaciones y las exportaciones, qué va a pasar en estos próximos meses desde la visión del consumidor. El tema de poder comprar con plataformas online afuera, ¿qué va a suceder con estos comportamientos que ya se estaban dando en Colombia? Ok, entonces voy con la primera. Cata, ¿me ayudas con la segunda? Creo que la primera nos muestra, primero, una necesidad de adaptación más alta y adicionalmente un asunto de entender cuál es el foco de lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes conocen lo que es la receta. La receta termina siendo una alianza entre grandes productores de comida que básicamente suplían la línea institucional, o sea, le suplían a los restaurantes. Entonces entregaban una oferta de valor conjunta entre muchas marcas para que los restaurantes recibieran un único proveedor y no 25 proveedores. En medio de esta situación, les cuento porque pueden buscarlo en internet, eso no tiene rollo. En este momento la receta está entregando mercados directamente al consumidor.
saltó de ser institucional, al menos dentro de esta situación, entregar al consumidor directamente, porque pues los restaurantes no están abiertos, entonces no nos podemos quedar quietos, tenemos que aprovechar un poquito lo que la oportunidad logística que tenemos y la entregamos a los consumidores, y hoy en día están entregando básicamente cualquier tipo de mercado en la casa, con unos precios competitivos con respecto a las tiendas. No sé, lo que no sé es qué tanto podemos permanecer en esta situación, porque no sabemos cómo va a ser la apertura después, pero creo que sí este es un momento importante para empezar a construir valor sobre las fortalezas que tenemos. Y quizá llegar a los consumidores directamente pueda ser una buena opción, en tanto no me termine generando después una complicación porque no sepamos qué va a pasar con la forma como vamos a entender el mundo, o si me toca entrar en unos gastos logísticos que quizá no entiendo porque no es tan sencillo. Yo creo que este es el momento de evaluar oportunidades, y esas oportunidades deben estar abiertas para que podamos hacer lo mejor posible en términos, uno, de sobrevivencia, y dos, de entregarle valor a los consumidores. Yo sé que soy muy repetitivo en esa vaina, y me disculpo, pero en medio de una situación en la que estamos, si yo como intermediario, digamos, puedo entregarle valor y ese valor se traduce en oferta o en distribución o en precio, si le puedo entregar un valor real, vale la pena hacerlo porque puedo empezar a construir desde allí una relación. Pero pues, si es para entregar lo mismo, la verdad creo que termina siendo un costo adicional que quizás no sea tan fácil de entender. Ángeles, yo con eso trataría de dar respuesta a esa primera pregunta, muy difícil, pero por lo menos desde cómo estamos viendo que puede hacer la cosa. Vale, gracias. En el segundo caso, en el tema de cómo vemos a nivel internacional del B2C, digamos que hay que dar una respuesta un poco economista, y es usar el depende. ¿Por qué? Porque digamos que nuestros socios comerciales a nivel de exportaciones, sobre todo, por ejemplo, en este momento, un segmento fuerte es México, Brasil, tienen problemas fuertes con su forma en cómo están manejando la situación, y esto también afecta o sea, cómo se van a ver movilizadas las fronteras. ¿Qué sucede? En Europa, por ejemplo, en este momento están abriendo todo el tema de las fronteras, están intentando normalizarse, pero entre ellos. Es decir, que si su consumidor objetivo o si su negocio está en la exportación hacia Europa, pues va a estar complicado, porque la promesa de valor es que va a llegar, pero si las fronteras están cerradas, pues evidentemente no va a haber cómo llegue. Entonces, digamos que el tema se da sobre todo en cómo continúe la pandemia, cómo se controlen el tema de las fronteras, porque al igual que lo que pasa en China, que ellos van a llegar a un punto en que van a vender todo a lo más barato, como decía Juan Diego, y que muchas personas van a estar interesadas en comprar porque es un precio más bajo. También van a haber muchos que estén horrorizados de que esos zapatos o ese producto venga todavía con virus, porque es que esto es una cuestión también de un cambio de chip y un cambio como el paradigma, por decirlo así, sobre el tema de salubridad, sobre el tema de cuidado, sobre qué estoy comprando y por qué lo estoy comprando. Entonces, como les decía Juan, este es el momento de conectar, pero entonces no solamente conectar desde la seguridad, sino también, entre comillas, es conectar desde la salubridad. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que muchas de las personas que compran zapatos o que compran accesorios o que compran marroquinería en AliExpress, por ejemplo, seguramente van a pensarlo 2 veces la próxima vez que lo hagan. Y lo mismo va a pasar si usted lo envía de aquí para allá. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos casos, ¿sí? Entonces el tema es, si en unas regiones la cosa mejora, pero en otras continúa, pues obviamente las barreras van a seguir cerradas y la percepción del consumidor a comprarlo va a seguir estando, pues va a seguir limitada por el tema de, uno, el contagio, y dos, que al final, si el envío no va a llegar, si usted no puede prometer que efectivamente va a llegar el envío, pues es muy difícil mantener su promesa de valor o mantener pues como su negocio en ese momento. Entonces, un poco depende.
de cómo se vaya comportando la pandemia. En la medida en que las fronteras se vayan abriendo, pues va a haber más posibilidades, pero también depende de qué es lo que usted ofrece en términos, como les decía, de salubridad, de seguridad, generarle confianza a ese consumidor de por qué comprarle a usted y no al otro que está más barato. Porque en la mayoría de los casos, por ejemplo, China va a salir a rematar, Brasil seguramente que es un fuerte exportador en América Latina, después de que pase todo esto también va a salir a exportar a precios muy bajos, sobre todo porque tiene una economía cerrada. Por ejemplo, todo el tema de Mercosur también va a afectar cómo se mueve el mercado a nivel latinoamericano, porque si no llegan a un, no, si no, si ellos no pueden manejar el tema del cruce fronterizo por los contagios, pues también va a ser muy difícil que el tema comercial se restablezca fácilmente. Entonces, en la medida en que las cosas se vuelvan positivas con el tema de la pandemia y que las personas y los mercados como que se restablezcan, en esa misma medida va a ir la economía y pues el tema de las importaciones y exportaciones moviéndose más fácilmente. Y creo que eso es como la Perfecto. respuesta. Catalina, muchas gracias, Juan. Tenemos dos preguntas finales, una que está por el chat y otra que en un momento le doy la palabra a nuestro compañero Jaime Andrés Ramírez. La que está por el chat dice lo siguiente, bueno, más bien es un comentario, a ver qué observaciones tienen los dos. Siendo un poco optimista, es posible pensar que una clase media que venía con un excelente crecimiento en consumo podría tener una reacción positiva dado que ya está saturada el encierro que ha tenido que enfrentar. Podría ser una reacción natural y psicológicamente normal. El ser humano posee emociones relacionadas a los hábitos de consumo que no los va a cambiar tan fácil. Esto va a depender de los índices de mortalidad y de contagio que se presentan en el país. Bueno, diría que no va a depender tanto del asunto de los índices de mortalidad o de morbilidad. Creo que va a depender más de lo que significa la posibilidad de haber mantenido y de mantener en el mediano plazo unos ingresos que le permitan. Nosotros estábamos viendo un crecimiento muy importante de la clase media sostenido en Colombia desde el año 2000 a crecimientos muy importantes donde logramos reducir la línea de pobreza en cerca del 50, pues, en el doble, pasamos más o menos del 50 al 26%. Lo que están diciendo en este momento los centros de estudios es un poquito más dramático porque probablemente con la pérdida de empleos podamos volver a niveles del 40%, que es una cosa que se va a presentar en toda América Latina. Entonces, creo que no es tan fácil cambiar los hábitos de consumo, yo estoy de acuerdo, pero creo que en tanto vamos a salir tan apretados, no va a ser tan fácil salir a volvernos locos y a comprar, porque la gente está todavía en un asunto de, como de incertidumbre, vuelvo a la palabra. Yo creo que inicialmente no va a salir a gastar como locos. Yo creo que de hecho puede que haya unos sectores donde haya un crecimiento un poquito mayor. Pero pensaría que nosotros como bienes semidurables y bienes durables no vamos a ser los primeros dentro del listado de prioridades de los hogares. Yo creo que nosotros estaríamos un poquito más adelante dentro de ese proceso y por eso creo que debemos prepararnos a ver que las cosas empiezan a funcionar y después nosotros empezar a movernos como en la misma línea. De acuerdo. Perfecto, Juan, muchas gracias. Jaime Andrés, última pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial para Juan Diego y Catalina y a todos los participantes. Bueno, la pregunta básicamente, Juan Diego y bueno, y Catalina también, en estos momentos, pues como todos sabemos que hay una acumulación de inventarios por parte de nuestras empresas del sector calzado, pues debido al cierre y demás que ustedes ya, o ya todos conocemos, ¿cuál podría ser una estrategia en esta situación de pandemia para sensibilizar la compra de todos los consumidores o clientes de la industria nacional? ¿Cómo podríamos también nosotros desde como consumidores apoyar para que esa situación no se pueda presentar? De pronto para que nuestras empresas allí, que están allí escuchándonos, pudiesen utilizar una opción, dos opciones o, por qué no,
3 opciones allí, además de conocer el cliente, que en estos momentos eso sería una de las estrategias muy importantes en la cual puede ser realizar esa retroalimentación si no lo han venido, si no se ha venido realizando por parte de las empresas en estos últimos tiempos. A mí es una pregunta muy compleja. Es una pregunta muy compleja porque depende de un montón de situaciones, depende del segmento al que yo le esté vendiendo, depende cuál sea el producto que yo le esté vendiendo y cuál sea la oferta de valor que tiene ese producto para cada uno de los clientes. Y lo planteo de esa manera porque fórmulas mágicas no existen. Yo creo que más en una situación como esta, donde teníamos un montón de fórmulas mágicas, pues nos dimos cuenta que la cosa no podía permanecer de esa manera y por eso, digamos, sería incluso irresponsable. Sin embargo, yo creo que sí hay unos caminos en los que podemos empezar por lo menos a movernos. Con lo que estabas planteando del conocimiento del consumidor, que yo creo que es absolutamente necesario, yo creo que es importante empezar primero, a evaluar la relevancia y la oferta de valor que tienen los diferentes canales de comercialización que nosotros tenemos. Yo no creo que todas las empresas deban tener e-commerce, porque no lo creo, pero sí creo que sí hablar de e-commerce para una compañía puede ofrecerle realmente un valor adicional a sus consumidores, vale la pena hacerlo. Eso significa un trabajo importante porque muchas veces creemos que montar un e-commerce es simplemente montar una página y que eso se mueva, y eso no es así, realmente necesita un proceso de seguimiento, de acompañamiento, igual o incluso más robusto de lo que puede significar una tienda física. Entonces yo creo que ese es un camino, evaluar ese tipo de situación. 2, evaluar cuál es el tipo de comunicación que yo tengo con mis consumidores. ¿A qué me refiero con eso? Así como creo que no todo el mundo tiene que tener un e-commerce, no todas las marcas tienen que tener un e-commerce, sí creo que es necesario que todas las marcas tengan canales de comunicación abiertos y constantes con sus consumidores, de forma que les permitan escucharse de lado y lado y entregar ofertas de valor cada vez más ajustadas a la situación. Entonces eso significa la construcción real y bien hecha, porque insisto en esto porque a veces suena fácil y no creo que lo sea, la construcción de perfiles y de personas digitales, digamos, en las redes sociales, pero también en canales telefónicos, también desde lo que significa el comercio electrónico o la página de la compañía, que la información que yo estoy montando realmente funcione y no sea simplemente hay un montón de cosas que monté por montarla. O sea, tratar de optimizar esos canales de comunicación para lograr recoger más información. Y yo creo como última que termina siendo útil en medio de estas situaciones, si hay una cosa que lastimosamente tenemos nosotros como sector y casi todos los sectores del país, es esa maravillosa idea de que solos podemos hacer las cosas y solitos nos podemos mantener y es mejor que el resto no sepa porque, pues, ¿para qué? Yo creo que este es un momento donde hay que buscar sinergias, donde hay que buscar conocimiento, hablar entre las compañías y hablar de cuáles son las buenas prácticas, qué me está funcionando, qué no me está funcionando, porque esto es un asunto en el que no se va a salvar una empresa. O se salva el sector o nos jodimos todos. Es así de sencillo, porque es que pensar en islas en medio de una situación que tiene a medio mundo encerrado en la casa, pues es absurdo. Creo que es el momento de verdad de buscar el relacionamiento entre las compañías, aprender entre todos y lograr que entre todos podamos apoyarnos, porque si no sale, si sale uno, pues el resto puede ir empezando a ayudar y va jalando. Pero si permanecemos en este aislamiento, el problema es que ninguno está aprendiendo y todos estamos jugando a prueba y error. Yo creo que ese asunto de las sinergias, yo creo que el asunto de verdad de encontrar y transmitirnos entre compañías buenas prácticas, cosas que no han funcionado, nos puede ayudar a encontrar estrategias conjuntas. Porque, insisto, un par de zapatos que se venden va para el sector. Claro, mejora la caja de una compañía, pero es un sector que necesita un apoyo
general. Y si logramos entre todos jalar la maquinita para que la cosa vaya funcionando y vayamos saliendo todos, probablemente los resultados en el mediano plazo sean un poquito mejores. Creo que eso es lo que podría responderte, Jaime. Es una pregunta muy compleja, pero pues trato por lo menos como de plantear algunas ideas que puedan ser útiles en el tiempo que nos viene ahora. Digamos que yo quisiera sumar algo a lo que dice Juan, y es que apoyar el tema de que apoyen, o sea, que hagan muchas sinergias, que es el tema de alianzas, de estar muy pendientes uno del otro en este momento, como dice Juan, no es momento de ser, o sea, todos son, en medio de todo, todos somos competencia, pero en este momento es más fácil ser compañeros que ser solamente directa competencia. Y yo pienso que como consejo, tener mucho cuidado con la palabra reinvención, porque la reinvención no es, o sea, así como no todos tienen que tener tienda digital, no todos tienen que reinvertirse y pasar del zapato de paño a los Crocs, ¿sí? Entonces pienso que también el tema de ser muy consciente de qué es usted como marca y cómo está aportando en el momento y cómo manejar el tema de la reinvención, no necesariamente tiene que ser un tema desde la producción, también la reinvención, como mencionaba Juan, puede ser en comunicación, puede ser en alianzas, puede ser en otro tipo de cosas que le aporten más a su negocio en este momento y que no generen como un costo o una carga adicional, por ejemplo. Muchas gracias, Juan Diego y Catalina, por la respuesta. Muy interesante. Juan, Catalina, gracias. Yo creo que me voy a tomar el atrevimiento de una última pregunta. Qué pena. Alguien al final tiene alguna inquietud interesante. ¿Quién o cómo ven ustedes el papel del Estado en la reactivación económica con respecto al consumo? ¿Puede llegar a ser un dinamizador? Yo creo que lo ha intentado y yo creo que lo ha tratado de hacer desde varias esquinas. La primera, el asunto de los subsidios directos que está entregando la población, tratando de que la gente que en este momento es más vulnerable tenga la posibilidad de gasto. Y también creo que lo está intentando hacer a partir de la financiación de parte de los salarios de los trabajadores, buscando que no se pierdan esos trabajos, sino que de alguna forma las compañías puedan mantenerlo. A eso hay que añadirle medidas que ya están funcionando. En algunos sectores en este momento no hay IVA en los productos. El gobierno tiene adicionalmente ahorita a la mano la posibilidad de usar los 3 días exentos de IVA para casi todas las cosas extrañas que se había planteado incluso desde antes. Probablemente los cambios ahorita que estamos viendo en turnos laborales permitan también una distribución diferente de lo que significan los turnos comerciales en algunas zonas. O sea, yo creo que el gobierno ha tratado de hacerlo, digamos que si es suficiente o no es una discusión mucho más compleja. Eso va a depender de la forma de que cada uno vea la cosa, pero creo que el gobierno lo está intentando. Ha tomado unas medidas muy interesantes. Yo creo que el gobierno es dinamizador, pero en este momento su papel termina siendo tratar de garantizar la sobrevivencia de todos. Así que yo creo que toca tratar de entender que no va a ser fácil que el gobierno tome medidas muy drásticas en el corto tiempo. Creo que la otra interesantísima es la disminución de las tasas de interés del Banco de la República, que bajó un montón. Eso es muy poco normal en ellos, pero pues en la coyuntura ha funcionado. Y es, si yo bajo las tasas del Banco de la República, eso debería abaratar los créditos y debería permitir que la gente tenga un poquito más de posibilidad de comprar, ya que las tasas no están tan altas. Yo pensaría que por ahí hasta ahora el gobierno lo ha intentado, de aquí en adelante pues termina siendo prueba y error también, porque no sabemos hasta dónde la cosa se pueda manejar. Vale, pues bueno, Juan Diego, Catalina, muchísimas gracias. Creo que ha sido una muy interesante conferencia webinar que podemos ofrecerle a nuestros empresarios. Yo no sé si sea muy atrevido comprometernos aquí públicamente a ver si nos podemos ver en un mes y medio,
tal vez un par de meses, y que ya la situación tenga otro tinte y podamos conversar como lo hicimos hoy, mirar a ver qué ha pasado y cómo nos ha ido. ¿Soy muy atrevido si los comprometo aquí públicamente? No, hágale, hágale. Estamos trabajando para eso. Estamos buscando que el sector pueda tener por lo menos información desde lo que nosotros podemos entregar. Así que vamos por eso y Listo. construyamos otro. Bueno, de nuevo, pues mil gracias, Catalina, Juan. Estamos en contacto. A nuestros empresarios, muchísimas gracias por su asistencia. Tenemos ya información de sus datos y contactos para poderles enviar la información de esta interesante conferencia. Una feliz semana para todos y una buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego. Gracias.